Este es el video tutorial de construcción para el kit Snowcat de RC Test Flight. ¡Yeehaw! Comencemos. Antes de iniciar la construcción, recomiendo averiguar el propósito y qué se colocará encima, ya que hay varias opciones disponibles. Hacia el final del video se puede ver el cuerpo que construí para la parte superior. Ahora podrías construir un cuerpo para ello o simplemente conducirlo de forma independiente. Entro en más detalle al final, pero básicamente hay algunas selecciones que harás durante la construcción que deberían adaptarse a si vas a poner un cuerpo en la parte superior, o realmente para qué vas a usar esta cosa. Este kit es una plataforma base para que las personas construyan sobre ella. Así que la forma en que hago las cosas en este video puede que no necesariamente sea la mejor manera para que tú hagas las cosas. Definitivamente es inteligente planificar las cosas antes de empezar. Todos los archivos STL para impresión 3D están disponibles en el Google Drive de Snowcat. El enlace se encuentra en la descripción de este video, y en mi sitio web también encontrarás todos los archivos para cada otro componente de este Snowcat. Así que si no quieres comprar mi kit, aún puedes construir el tuyo. Necesitarás una máquina CNC y probablemente 100 horas de tiempo, pero si quieres hacerlo, eres mi invitado, es gratis para el mundo. También si hay alguna adición a este video para construir diferentes cuerpos, o instalar pilotos automáticos o algo así, pondré enlaces a esos tutoriales. Aquí hay algunos espaciadores y casquillos para las ruedas intermedias, algunos rieles laterales del marco para muchas de estas partes más grandes donde el detalle no es tan importante. Estoy usando una boquilla de 0.8 milímetros, lo cual es genial porque imprime realmente rápido y hace partes fuertes, pero la calidad usualmente no es tan precisa, así que hay un compromiso allí para la mayoría de las partes que estoy usando, una boquilla de 0.8 milímetros. Simplemente las estoy imprimiendo con un grosor de pared de doble línea. Y luego alrededor del 25 o 30% de relleno para las ruedas. Estas son las dos ruedas delanteras. Y estas deben ser impresas bastante gruesas porque las ruedas sufren mucho desgaste. Así que sí, quizás haga las paredes de entre 2 y 5 milímetros de grosor. No se necesita material de soporte para las ruedas delanteras o traseras. La mayoría de las partes se pueden imprimir sin material de soporte. Aquí están los rodillos intermedios, y estos pueden ser impresos en TPU. Los diseñé para ser impresos en TPU, pero no tienes que imprimirlos en TPU. Si vas a conducir en superficies suaves como nieve esponjosa, probablemente esté bien imprimir en un plástico más duro. Aquí está el engranaje de transmisión. Esto necesita ser impreso con una boquilla que es de milímetros o más pequeña. También hay material de soporte. Puedes ver el recorte en la parte inferior para el cubo del eje allí. Cualquier pie de elefante en esta impresión será realmente malo. Definitivamente recomendaría imprimirlo con una balsa. Simplemente imprimo estos de Play. ¿Sabes qué? Funciona bien. La gente dirá que necesitas usar nylon, PTG o lo que sea, pero no estoy seguro. Si solo usas PLA durarán mucho tiempo. Usa lo que quieras, pero estoy usando PLA sin problemas. Estos son los espaciadores del eje delantero. Si usas pistas completamente nuevas, solo necesitas imprimir el de la derecha. El de la izquierda es para si tienes el soporte del eje delantero en la posición más adelante o más atrás. Si vas a poner la pieza en la posición del medio, que probablemente es lo que deberías hacer si usas piezas nuevas, entonces solo necesitarás la de la izquierda. Aquí tienes algunos pequeños bits de montaje de carcasa. Aquí está el riel del medio. Ahora esto necesita material de soporte debajo de estos bits voladizos de tabla de buceo que sobresalen. Puedes usar este parámetro de área de soporte mínima para decirle que haga material de soporte solo debajo de la gran parte que sobresale, pero no en todos los agujeros. Así que eso facilita un poco la limpieza de la pieza. Aquí está la pared trasera de la caja de cambios. Es mejor imprimir estos con una boquilla de 0.4 mm para obtener mayor precisión en esta parte. Ahora de vuelta a la construcción. Así que hablemos de herramientas. Si intentas construir todo esto con un juego de llaves, Allen, probablemente termines muerto, así que realmente ayuda mucho tener un juego de buenos destornilladores hexagonales. Estos son los mejores aquí de MIP, son un poco caros, pero son geniales, así que si quieres buenas herramientas, necesitarás un destornillador hexagonal de mano, algo para sostener una tuerca hexagonal, grasa de litio blanca y aceite. Para limpiar las piezas impresas en 3D, usa un cortador de cajas o una cuchilla de afeitar y una herramienta de desbarbado. A menos que tengas una impresora 3D perfecta, habrá imperfecciones, especialmente en las partes que encajan juntas o contactan con la carcasa. Deberás afeitarlas para asegurar que las superficies de acoplamiento
coincidan con el modelo diseño asistido por computadora. En partes con capas inferiores abultadas, conocido como pie de elefante, necesitas afeitar eso y cualquier impureza superficial. Necesitas limarlas. Una lima ayuda para esto. Puedes usarla en cualquier superficie que vaya a tocar la carcasa. Y sí, presta mucha atención a las partes de las piezas que van a tocar otras partes porque todas necesitan ser cuadradas, verdaderas y perfectas. Así que luego necesitarás remover un poco de material de soporte para este riel central. Tomé un cincel y martillé el material de soporte para liberar la abrazadera de tubo. Luego consigue una broca de 3.2 mm o 1/8 de pulgada para perforar todos los agujeros de 3.2 mm. Ten cuidado, ya que también hay muchos agujeros de 2.5 mm, y si los perforas, los tornillos formadores de rosca no podrán formar roscas, lo cual sería muy malo. Deberías revisar los archivos STL para identificar los agujeros más grandes de 3.2 mm que necesitas perforar. Los agujeros en este soporte de caja de cambios trasera son en realidad óvalos, así que mueve un poco la broca de un lado a otro para limpiarlos y desbarbar un poco los agujeros. Y sí, de nuevo, las superficies que van a entrar en contacto con la carcasa de policarbonato deben ser afeitadas y bien planas. Desbarba los agujeros donde se ajustarán los rodamientos. Elimina el material de soporte del engranaje y usa un pequeño destornillador de cabeza plana para sacar el material de soporte restante que estaba atascado. Esta sección tiene contacto directo con las placas de la caja de cambios, por lo que es crucial dedicar tiempo a limpiar bien los bordes en esa área. Asegúrate de que todo encajará como debería. Para los insertos de estaca de calor o insertos de ajuste de calor. Puedes usar cualquier soldador aquí. Tengo un pequeño accesorio especial en el extremo de mi soldador que básicamente es solo un pequeño eje plano o simplemente un pequeño eje regordete. No tiene nada de especial. No tiene roscas ni nada, puedes usar puntas de soldadura normales para esto, como a veces cuando simplemente estoy demasiado perezoso para cambiar la punta a esta. Simplemente uso la punta puntiaguda normal para mi soldador y eso funciona perfectamente, así que no pienses que necesitas hacer algo especial aquí. Pero de todos modos solo calienta los insertos y empújalos en el plástico. No es ciencia espacial, pero lo que he descubierto es que cuando los empujas hacia abajo, tienden a flotar un poco después de quitar el soldador, así que tal vez empuja 1 milímetro por debajo de la superficie y luego observa cómo flotan hacia arriba y calibra cuánto los estás empujando hacia abajo. En base a eso, básicamente quieres que la parte superior del inserto esté al ras o un poco por debajo de la pieza. Y otra cosa realmente importante es que quieres que los insertos estén rectos, porque si están inclinados en un ángulo, entonces tus roscas no van a entrar muy bien. Después de empujarlo, probablemente habrá plástico que burbujee. Corta eso con una cuchilla de afeitar y luego corta los bordes alrededor de manera suave, o lima los bordes alrededor de manera suave, para que los insertos estén al ras con todas las partes superiores de las piezas. Muchos dirán que los agujeros son muy pequeños, por lo que el plástico fluye desde arriba. Pero eso asegura que hay mucho plástico asentado alrededor del inserto y va a ser realmente fuerte, así que no es malo, solo tendrás que hacer un poco más de limpieza. Así que cuando estés colocando los insertos roscados en estos soportes de eje delantero que ves aquí, probablemente solo necesites poner en los insertos centrales. Cada agujero es básicamente una franja de 3 agujeros, y eso es porque hay cierta ajustabilidad aquí donde puedes mover esta parte hacia adelante y hacia atrás para acomodar las pistas de estiramiento. Más adelante en el video hablaré sobre el estiramiento y posicionamiento de la pista. Si tienes curiosidad, adelanta y mira eso. Si no te importa, simplemente pondría los insertos en la posición central. No es necesario colocarlos en las 3 posiciones. Así ahorrarás algunos insertos y tiempo. Si vas a montar un cuerpo encima del vehículo, probablemente no necesites poner los insertos de remache térmico en estos 2 agujeros y estos 2 agujeros justo aquí en esas partes allí abajo, porque los otros puntos de montaje se utilizarán para sostener el cuerpo y sí, simplemente no creo que sea necesario tener tornillos allí y allí y allí y allí, así que comencemos con el ensamblaje. Justo aquí. Estoy poniendo rodamientos en las 2 paredes de la caja de cambios. Necesitarás desbarbar estos agujeros para que los rodamientos encajen, pero simplemente toma algún tipo de pieza de metal plana y presiona esos rodamientos. Haz lo mismo para el otro lado, los rodamientos grandes para los ejes de transmisión. Luego entra allí. Puedes ver cómo encajan. Uso más rodamientos para empujar eso hacia abajo en la impresión. 3D, solo quieres tener cuidado de cómo estás poniendo presión sobre los rodamientos, porque si los empujaras desde la parte central podrías romperlos. Así que los rodamientos extra son buenos para usar para empujar esos hacia abajo.
Puedes ver cómo se ve eso allí luego. Más de esos rodamientos más grandes van en las ruedas delanteras. Presiona esos, probablemente vas a necesitar desbarbar los agujeros. No lo hice antes, así que hay que desbarbarlo un poco y listo, el rodamiento encaja perfecto. Estas partes son opcionales, son los pequeños soportes de goma que van en la carcasa. Estos son buenos para pasar cables a través, pero manteniendo el agua afuera. Probablemente este sea un buen momento para mencionar que hay dos formas diferentes en las que puedes armar este kit. Puedes armarlo para que funcione como independiente para una capacidad de conducción bidireccional donde puede volcarse y seguir conduciendo. En videos previos de este proyecto, muestro el Snowcat conduciendo sin carrocería en la parte superior. Puede que no necesites usarlo si pondrás un cuerpo en la parte superior de tu plataforma de Snowcat, pero verás más sobre eso después. De todos modos, nuevamente perforando algunos agujeros con la broca de 3.2 milímetros y luego usas estos tornillos autoperforantes de cabeza plana M3x16 para mantener todas las partes juntas que no tienen insertos de estaca de calor. Estoy usando estos tornillos para mantener las placas unidas. No los aprietes completamente por ahora. Deja estos tornillos un poco sueltos porque podrías necesitar ajustar la posición de adelante y atrás de estas partes en relación con cómo encajan en tu carcasa moldeada de policarbonato. Aquí estamos colocando las placas de montaje del motor en la pared trasera de la caja de cambios. Y este es el lugar donde necesitarás algunos de estos tornillos de máquina de 3x16 milímetros, y luego estas tuercas de 3 milímetros van en la parte trasera de esos, y todo eso debería poder moverse hacia atrás y hacia adelante por 1 milímetro. O así. Luego es hora de poner los motores en bloqueo. Aprieta tus tornillos. Estos son los tornillos de cabeza plana de 3x8 milímetros y se utilizan para sujetar tu motor. Eso debería ser bastante autoexplicativo. Los cables de fase del motor deben salir por la parte trasera, como ves los míos montados aquí. A continuación, retira el tornillo de presión del engranaje de piñón, el cual debería tener tornillos de presión incluidos. Y limpia la grasa de máquina de ese tornillo de presión. Y ponle un poco de Loctite y vuelve a colocarlo en el engranaje de piñón, pero no lo aprietes del todo porque primero necesitas ajustarlo al eje, obviamente. Asegúrate de que uno de los tornillos de presión se alinee con una de las caras planas del eje del motor. Ahora creo que deberías poder simplemente empujar el engranaje hacia abajo hasta que haga contacto con el motor y apretarlo allí. Pero lo que fundamentalmente importa es que el engranaje de piñón no sobresalga por encima de la placa de montaje del motor. Quieres que el engranaje de piñón, quieres que los dientes comiencen a estar apenas por debajo de la placa de montaje del motor, de modo que el engranaje siempre esté en contacto con ella, y también observa que estos dientes en estos engranajes de piñón se ensanchan hacia los extremos, por lo que quieres asegurarte de que tu engranaje esté en la parte plana de los dientes, y no quieres que esté en la parte ensanchada. Solo presta atención a tu engranaje de piñón o sí, al espacio del engranaje de piñón o donde está montado en el eje. Para esto necesitarás un destornillador de 1.5 milímetros. Aprieta esos chupones. Recuerda colocar un tornillo de presión en la parte plana del eje y usar Loctite, como se mostró anteriormente. Puedes ver un espacio estrecho entre donde los dientes del engranaje se ensanchan y el soporte del motor. Asegúrate de que el engranaje esté en la posición correcta en el piñón. Entonces, a continuación, pon un poco de Loctite en los tornillos de máquina M3x12 e inserta esos en estos cubos de eje, pero no los aprietes aún. Luego coloca el cubo del eje en estos son los ejes más cortos, estos son los ejes de transmisión que están en la parte trasera, y luego mide con tus calibradores 70.5 milímetros desde el final del eje, y ahí es donde debería ir tu cubo de eje. Ahora, esta parte va hacia adentro, en relación con el chasis, por lo que es el interior el que debería medir 70.5 y luego aprieta esos chupones. Así que ahora el engranaje de transmisión va en el exterior. Así que no es el lado que mide 70.5, lo siento si eso es un poco confuso, pero el lado que mide 70.5 está frente a mí ahora, y el engranaje de transmisión está en el lado opuesto. Luego pon un poco de Loctite en algunos de los tornillos de cabeza plana, M3x16, y atornilla el engranaje de transmisión al cubo del eje con 4 tornillos, y luego ese eje se desliza a través de la pared frontal de la caja de cambios. Así de simple. Oh sí, probablemente te estés preguntando por qué mis ejes se ven todos desordenados, y asquerosos en comparación con los tuyos. Eso es porque algunas de estas son partes de prototipo. Ten paciencia conmigo aquí. Tuve que terminar este video tutorial antes de que llegaran todas las partes de producción porque quería poder enviar los kits de inmediato. Bien, y luego el otro cubo del eje se coloca a 10.5 milímetros del final.
Ese es el lado donde se monta la rueda trasera, por lo que el exterior de la pared de la caja de cambios y debería haber un espacio de 10.5 milímetros allí. Podría haber una pequeña rebaba en el extremo de estos ejes de caja de cambios de 4 milímetros, así que probablemente necesites limarla antes de que ese pequeño eje encaje en el rodamiento. Entonces puedes poner eso allí y poner tu engranaje allí, pero probablemente no porque solo espera. Hay algunas otras cosas que pueden ir primero, así que hay una cubierta de engranaje opcional. La función de esto sería simplemente ayudar a mantener los escombros alejados de los engranajes y mantener la grasa en los engranajes más apretada, por lo que la grasa no se desprenderá, se mantendrá más cerca de los dientes del engranaje, por lo que simplemente se ajusta sobre los engranajes y luego se atornilla en la pared frontal de la caja de cambios con algunos tornillos autorroscantes M3x16 y solo asegúrate de que haya algunas tolerancias bastante ajustadas entre los dientes del engranaje y ese protector de engranaje, así que solo asegúrate de que nada esté rozando allí. Luego usa algunos de esos mismos tornillos para sostener la placa frontal de la caja de cambios en el riel medio. Está bien. Así que ahora toma 2 o supongo 4 de estos tornillos autorroscantes y lima la cabeza para que tenga una parte plana en el frente. Y luego estos se enroscan en estos agujeros que están un poco al lado del motor. Y la función de estos es actuar como tornillos de ajuste de distancia del motor. Puedes ajustar la posición del motor y establecer correctamente el engranaje. Ahora, básicamente lo que quieres hacer es comenzar con esos tornillos sueltos y luego apretarlos incrementalmente, tal vez medio giro cada vez, y luego verificar la tensión de los engranajes y cuán libremente ruedan una vez que comienzan a estar demasiado apretados. Definitivamente sentirás que el motor es más difícil de girar, y no quieres eso, quieres que estén bastante libres, de ajuste suelto, por lo que la función de los tornillos de presión es simplemente evitar que el soporte del motor se deslice hacia atrás. Idealmente, cuando los dientes de los engranajes se encajan, habría, como sabes, 0.0001 milímetros entre la punta de un diente y el valle de los dientes del otro engranaje, por lo que apenas estarían como ajustándose libremente juntos. No quieres que se estén empujando entre sí en absoluto, así que una vez que tienes el espacio correcto de los engranajes y el motor está girando libremente pero no demasiado suelto, puedes apretar las tuercas M3 que sostienen los soportes del motor en el plástico y bloquear su posición, así que luego coloca algunos rodamientos en el interior de estos ejes de transmisión. En el interior de estos ejes de transmisión lo que se ve aquí es la parte que debe estar a 75 milímetros de distancia del cubo del eje interior conectado al engranaje. Y luego estas partes que se ven así, olvidé cómo se llaman, montura del eje de transmisión o algo así. Puedes ver un poco cómo los rodamientos encajan en esas partes, y luego la parte superior une los rodamientos, y luego usas 4 de estos tornillos autoperforantes de cabeza plana de 3x16 para apretarlos y aplastar los rodamientos. Ahora si miras a través de este agujero en la parte superior, deberías ver los dos ejes tocándose, o casi tocándose, como con una brecha de 1 milímetro. Eso está bien, quieres que estén cerca, pero una vez que tu carcasa está puesta, si mueves el eje de un lado a otro, hay bastante holgura en mi configuración que ves aquí, pero esa cantidad está en el límite superior de lo que es aceptable porque el engranaje no está realmente chocando contra la pared de la caja de cambios y no está chocando con el otro engranaje, así que esa holgura simplemente permite que el engranaje se mueva en el centro. Lo cual está bien, no es ideal, idealmente tendrías un poco menos de holgura, pero está bien, así que luego estas pequeñas partes de tapa final aquí van en el riel de montaje central. Si no estás usando un cuerpo en la parte superior, podrías dejar esas cosas azules, por cierto. Solo tendrías que tapar los agujeros en la carcasa para que no entre suciedad, así que luego estos son los ejes del rodillo medio, y esos deberían pasar por este riel central y apretarse con las pequeñas abrazaderas de tubo impresas en 3D. No las aprietes demasiado porque son solo piezas de plástico y podrían romperse, pero de todos modos, mantén eso suelto inicialmente, porque mantenerlo suelto hace que sea mucho más fácil aplastarlo en el riel del marco, y esto es algo así como cuando juntas ambos lados, simplemente aplastándolos todos juntos a medida que avanzas, asegurándote de que todo es algo simétrico, así que en este punto es una buena idea poner la carcasa inferior. Vamos a referirnos a la carcasa superior como la que tiene estos recortes de arandelas. Y la carcasa inferior no tiene esos, así es como diferencias solo para alineación. No la aprietes permanentemente todavía. Tal vez solo ponga algunos de los pernos,
pero esto solo asegura que todas las partes estén alineadas entre sí. Ahora esto es importante. La carcasa puede que no encaje como en la dirección de adelante hacia atrás. Puede haber bastante error de tolerancia entre tus partes impresas en 3D y los agujeros en la carcasa. Ahora, por eso mantuviste todos esos pernos sueltos a lo largo de los rieles del marco, porque si aflojas esos pernos obtienes un poco más de juego y puedes cambiar un poco la longitud de todas las partes impresas en 3D hacia adentro y hacia afuera para que coincidan más estrechamente con los agujeros en la carcasa. Después de atornillarlo a la carcasa, aprieta los pernos. Definitivamente ayuda a tener un destornillador de punta esférica para esto, porque hay algunos ángulos de pernos un poco oscuros allí, pero puedes alcanzarlos si lo intentas. Aquí es donde el orden de las operaciones se vuelve un poco ambiguo, porque hay muchas formas diferentes en las que podrías abordar esto, pero de todos modos las carcasas se mantienen completamente con tornillos M3X8, excepto por los 4 pernos que van sobre el componente de montaje del eje trasero. Esos deberían ser los tornillos de cabeza plana M3X16 milímetros, así que puedes ver cómo entran así, necesitan roscar más abajo, por lo que M3x16 es la longitud de elección, pero tornillos M3x8 para todo lo demás, aunque es posible que tengas que quitar la carcasa de nuevo, así que tal vez no aprietes todo demasiado o pongas todos los pernos. Eso es el soporte del chasis frontal, si no estás usando un cuerpo en la parte superior, entonces no necesitas esa cosa azul. Así que ahora, desliza los ejes del rodillo medio hacia atrás y hacia adelante hasta que estén uniformes en ambos lados. Quieres que la misma longitud sobresalga en ambos lados, y luego, una vez que eso esté centrado, puedes apretar la pequeña parte de la abrazadera del tubo en el centro. Ahora, las ruedas del rodillo de la pista media deben ser impresas en TPU. No debería decir deberían. Pueden ser impresas en TPU. Probablemente sea mejor si están impresas en TPU. Podrías imprimirlas en PLA si quieres, si estás conduciendo en nieve suave todo el tiempo. Imprimir en PLA probablemente estaría bien. Pero si vas a conducir en superficies más duras, imprimirlos en TPU simplemente le da un poco de suspensión, así que eso es algo bueno. Así que esos tienen casquillos de PLA o supongo que de cualquier material que quieras imprimirlos, casquillos de plástico más duro. Aquí puedes ver que los estoy pegando en su lugar con un poco de pegamento, pero no necesariamente tienes que pegarlos en su lugar, solo si quieres. Y luego, el eje delantero se empuja a través de las partes del soporte del eje delantero. Observa que mi eje delantero no tiene las ranuras para el clip en C en el extremo. Es una pieza prototipo. Mide la simetría para asegurarte de que esté centrado y ajusta. Cuando trabajes con las mitades de la carcasa, puedes usar un destornillador eléctrico para ser más eficiente. Mi mayor pesar con este diseño es que es difícil de arreglar. Es simplemente difícil acceder al interior de la carcasa. Para hacerlo tienes que quitar las pistas. Después debes desmontar la carcasa, que tiene 1.000.000 de tornillos. Definitivamente es un compromiso. Como que habría un mayor número de piezas y sería más difícil de sellar si fuera más fácil acceder a las entrañas. Pero sí, es un compromiso. Así que la cosa es robusta como el infierno. Es duradero, pero es molesto quitar y poner las carcasas, así que lo siento, no lo siento. Así que cualquier agujero en el superior sin avellanar como estos y estos. Esos son para montar el cuerpo encima, así que si no planeas montar un cuerpo encima, entonces puedes simplemente tapar esos agujeros. No necesitas instalar este pequeño pedazo delantero allí. En realidad ni siquiera necesitas instalar estos pedazos laterales aquí, esas dos cosas azules si no quieres. Podrías simplemente tapar estos agujeros con cinta y llenarlos con pegamento caliente o algo así para taparlos. Así que sí, la conclusión es que estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 agujeros son solo para montar un cuerpo, así que realmente no los necesitas si no estás montando un cuerpo. Aquí hay una nota importante sobre la línea de corte de la carcasa, así que con estas mitades de carcasa de policarbonato es muy difícil controlar la calidad de la línea de corte que va alrededor del borde, así que si juntas todas tus partes y juntas las dos mitades de la carcasa y notas que hay un espacio entre tus partes impresas en 3D y la carcasa, como ves aquí, entonces eso no es genial, y si aprietas esos tornillos podría aplastar las mitades de la carcasa y hacer que se rompan, potencialmente, o simplemente hacer que las cosas estén torcidas y desequilibradas. Si este es el caso para tus partes, lo siento, pero podrías necesitar aplanar los bordos o algo así. Aún no he probado esto, pero he pedido uno para probar. Puedes conseguir estos pequeños cepillos de mano para superficies por unos $10 en eBay o donde sea.
Y estoy pensando que podría ser útil para simplemente afeitar el eje o afeitar las mitades de la carcasa hasta que encajen a la altura correcta. No debería ser un problema para el 90 o 95% de las carcasas, pero algunas podrían estar un poco desviadas. Así que sí, solo ten conciencia de eso. Antes de colocar las mitades de la carcasa, si construyes tu gato de nieve para usar con un cuerpo en la parte superior, deberás cortar algunos agujeros para la refrigeración y el paso de cables. Solo estoy usando una broca de maíz o lo que sea. Estas herramientas tienen varios nombres, pero es como una pequeña broca de fresa en mi Dremel. Solo haces que tu brazo simule ser un enrutador control numérico por computadora y cortas un óvalo en el medio. De todos modos, hablo más sobre eso más tarde, pero podrías querer pensar en eso antes de apretar tus conchas. Todos los pequeños espaciadores que van en los ejes deben colocarse antes de unir las dos mitades de tu concha. Hay dos opciones diferentes. El diseño que está impreso en rojo aquí se utiliza cuando tienes tu montaje del eje delantero en la extensión más lejana o más cercana de sus posiciones de montaje. El impreso en azul se usa para la posición media. Si tienes pistas nuevas, probablemente uses el azul, la posición media. Así que solo necesitas imprimir ese diseño por ahora. Los espaciadores van ahí. Existen largos y cortos. Así se ve cuando ambos están bien alineados. De todos modos, sí, coloca esos antes de poner la carcasa, porque de lo contrario podrían ser un poco difíciles de pasar por los bordes de la carcasa, y luego puedes poner los rodillos de la pista media y estos se sostienen con un clip en C que encaja en esa pequeña ranura. Luego puedes poner las ruedas traseras o las ruedas motrices y estas se ponen como se muestra. Y luego probablemente quieras usar un poco de Loctite en estos tornillos de cabeza plana de 3 por 16 milímetros para sujetar eso al cubo del eje. Ahora, para la lubricación de los engranajes, estoy usando grasa de litio blanca. Este material es bueno para usar con plástico. No hace que nada se desmorone o se erosione con el tiempo. También podrías poner un poco en los bordes de los engranajes porque a veces rozarán los lados de las placas de la caja de cambios. Carga esos chupones, no te contengas. Mucho lubricante aquí es bueno. Si no tienes ninguna de esa grasa de litio blanca, he usado vaselina muchas veces en el pasado y ha funcionado perfectamente bien. Algunas personas dicen que el plástico se erosiona con el tiempo, pero no encontré que eso fuera cierto en el pequeño pasacables. El pasacables es opcional. Colocas las tuercas M3 en la parte trasera y luego simplemente lo colocas en la carcasa con tornillos M3 por 8. Algunos podrían querer pasar cables por estos pasacables, como si fueran para eso. Así que lo que estoy haciendo aquí no tienes que hacerlo. Esto es solo una demostración opcional, pero estoy quitando los cables de mis conectores ESC. La parte gris en la parte trasera del conector XT60 se quita, desoldé los cables y luego tomas el pasacables, haces algunos agujeros en él, cortas una ranura en él y luego puedes pasar todos los cables directamente a través del pasacables de esa manera. Elegante, ¿no? Tira de esos cables y luego puedes soldarlos de nuevo en los conectores XT60. No olvides la pequeña cubierta XT60, la parte de plástico gris. Luego se vuelve a colocar y tienes un conector de paso de cable sexy. ¡Oh la la! Otro. Otra cosa opcional que probablemente recomendaría si vas a conducirlo en la nieve, lo cual espero que todos hagan porque es un gato de nieve, es impermeabilizar tu CSS. Ahora, la gente va a decir, oh, ¿por qué no usas recubrimiento conformado? Sí, he usado recubrimiento conformado mucho, y no siempre funciona a menos que lo apliques súper grueso, y termina siendo un dolor en el trasero, y es más caro. El epoxi de 5 minutos, he encontrado, es simplemente algo genial para usar para impermeabilizar. Ahora, sí, óptimamente, usarías algún tipo de compuesto de encapsulado caro que está hecho solo para este propósito, pero el epoxi de 5 minutos funciona genial en mi opinión. Así que lo untas sobre todo el ESE y luego solo estoy poniendo algunos disipadores de calor aquí. Si no tienes ningún disipador de calor por ahí, probablemente no sea el fin del mundo, deberías estar bien, pero si tienes algún trozo de aluminio de repuesto por ahí, no podría hacer daño epoxiarlos sobre los FETs y extraer algo de calor extra de esos chupadores. Así que ahora es el momento de conectar todos los componentes electrónicos juntos, enchufar los motores en los cables de fase en los ESs. No parece que estén codificados por colores, pero eso no importa en absoluto, solo enchúfalos de todos modos. Solo tendrás que probarlos por ensayo y error. Y luego los dos cables de señal de los SS deben ir a los canales de elevador y alerón en el receptor RC, y luego necesitarás un BEC que se enchufe en el pequeño conector JST rojo que sale del arnés en I, y eso necesitará ir al BEC, y luego el BEC alimenta al receptor. El kit no viene con un Battery Eliminator Circuit. Necesitarás el tuyo propio. Entonces, en tu radio, necesitarás activar la mezcla de Elevon.
En resumen, tu radio cree que esto es un ala delta y los SCs ya están configurados para control bidireccional. Entendido. El punto central es 1500 pvm. Un valor más alto significa que avanzan, mientras que un valor menor indica que retroceden. Entonces, esto te permite controlar, si tu radio está en modo 2, esto te permite controlar hacia adelante y girar hacia adelante, hacia atrás y girar todo con el stick derecho en la radio. Ahora bien, con estos ESCs están programados de manera que el punto bajo es 1100 y el punto alto es 1900 pwm. Entonces, para asegurarte de que el recorrido de tu servo aproveche el rango completo de PWM, podrías querer aumentar el recorrido de tu servo. Ahora, 150% podría estar excediendo eso. Aunque no estoy seguro a qué se correlaciona exactamente, supongo que es mejor un PWM del 100% que uno menor. Y luego vas a necesitar averiguar en qué dirección están girando los motores en función de cómo mueves la palanca en tu radio y revertir los motores en consecuencia para que giren en las direcciones correctas. Si un motor gira en la dirección incorrecta e intenta intercambiar los cables de fase, simplemente intercambia 2 de los 3 cables de fase, y eso revertirá la dirección del motor. Puedes entrar y revertir el canal en tu transmisor RC. Eso también revertirá el canal. Estas ruedas motrices están en la parte trasera del vehículo. Empujar hacia adelante significa que giran hacia adelante, hacia atrás que giran en reversa. Derecha e izquierda deberían girar en sus respectivas direcciones. Invierte las cosas hasta que giren correctamente. Ese es mi único consejo. Ahora, girar se vuelve realmente complicado, por lo que es una buena idea configurar algunas tasas duales de alerón. Básicamente sabes que quieres configurar la tasa dual para hacer como 50 o 60% o así. Pueden configurarse en un interruptor en tu radio para que puedas controlar básicamente cuánto control tiene la palanca de alerón. Así que quieres atenuar eso, quieres mantener el control total del elevador porque ese es tu acelerador. No quieres que eso esté limitado, pero sí quieres limitar la autoridad de giro, de lo contrario. Es realmente difícil conducir en línea recta y difícil de controlar. Es simplemente súper complicado. Está bien, por lo que podría ser beneficioso poner todas tus ruedas antes de sellar las mitades del chasis y conducir el aparato un poco en la alfombra, porque quieres asegurarte de que quieres hacer como una pequeña prueba de sacudida, asegurarte de que todo dentro de la carcasa está configurado correctamente. Asegurarte de que todos los engranajes están engranando correctamente, etcétera, etcétera. Asegurarte de que nada se va a romper y no vas a necesitar abrir tus mitades de carcasa justo después de un minuto y sabes cambiar algo. Así que diría que si estás poniendo un cuerpo como ese encima de esto, realmente no necesitas estas arandelas de goma porque no necesitas preocuparte porque el agua pase por ahí. Pero quiero decir yo, solo lo hice porque bien podría parecer bien. Se ve bien al menos, aunque nadie lo va a ver. Ahí dentro. Así que solo tengo los ESCs pegados con velcro en la parte superior de la carcasa. Aquí decidí ponerlos en la parte superior en lugar de en la parte inferior, para mantenerlos alejados del agua que pueda acumularse allí. Dios no lo quiera. Pero luego noté que dificultará quitar la parte superior, ya que están conectados. Sin embargo, son de velcro, así que puedes quitarlos fácilmente. Pero estos cables siguen pasando. Así que no sé. Podría ser mejor ponerlos como en ese eje medio o algo así. O como aquí, no sé, haz lo que quieras. Es un país libre. El mundo es tu ostra. Es cierto, esos controladores de velocidad están ahí. Si estás montando un cuerpo encima, probablemente no necesites poner tornillos en estos 2 agujeros. Estos 2 agujeros, o supongo que eso es todo, pero sí, los tornillos que pasan por aquí, aquí, aquí y aquí probablemente sean suficientes para mantener la mitad superior de la carcasa hacia abajo cuando estaba diseñando esto, con el fin de minimizar el diámetro de la rueda pero maximizar el diámetro del engranaje de transmisión. Tengo las pistas bastante cerca de la carcasa superior aquí, así que si te preocupa que tu carcasa se raye o si no quieres eso, puedes usar algo de esta cinta Ultra High Molecular Weight o algo similar. Es básicamente solo una cinta de plástico muy duradera y un poco resbaladiza, y puedes simplemente ponerla sobre esta área para permitir que las pistas se deslicen sobre ella a medida que entran en contacto con la carcasa, pero si la pones aquí, haz que las tiras bajen bien por aquí. De lo contrario, simplemente serán despegadas por las pistas, como el final de la tira de cinta simplemente se despegará a medida que las pistas pasen por encima, así que no es necesario. No importa si se rayan, las pistas no van a desgastar un agujero en esto, este material es súper duradero. Pero si solo quieres prevenirlo de rayarse, así que ahora es el momento de sellar esta costura entre las 2 mitades del chasis. Ahora para hacer esto, simplemente voy a usar cinta eléctrica. Solo quieres algún tipo de cinta flexible y gomosa.
Hay muchos tipos diferentes por ahí que funcionarán, parece un poco chapucero, pero durante la fase de prototipado probé esto. Cosas de sello en H moldeadas de goma poniéndolas entre las dos mitades parece que funcionaría genial, pero en realidad fue más un dolor en el trasero que simplemente pegar cinta alrededor de los bordes. Así que vamos con cinta. Ahora, antes de sellar las carcasas, podría ser una buena idea poner las ruedas y hacer una pequeña prueba de manejo en algún lugar limpio, como en una alfombra o algo así, solo para asegurarte de que armaste correctamente las cajas de cambios y no vas a tener que abrirlo de nuevo después de unos minutos. Estoy usando la típica cinta eléctrica negra y funciona muy bien para esto. Si realmente quieres sellar los ejes de transmisión, pon un poco de grasa o bálsamo labial o algo alrededor del eje aquí, esparce todo alrededor para que la cinta no se pegue a él y luego puedes simplemente colocar cinta encima de él, justo así, y aún podrá girar, y haz eso también en el otro lado. Bueno, en realidad ya había probado esto antes con bálsamo labial. No, chap. Creo que vaselina y cinta de pintor azul y funcionó genial, pero esta grasa de litio simplemente derrite el adhesivo de esta cinta eléctrica negra, así que no hagas lo que acabo de hacer aquí. Así puedes sellar por completo los ejes, pero usa tal vez un tipo diferente de grasa, tal vez prueba con vaselina y cinta eléctrica negra. O algo más aparte de la grasa de litio aquí. Sí, sé que es un poco chapucero, pero así las ruedas delanteras se sujetan con estos pequeños clips rojos también. Y vaya, aquí vamos, es hora de construir tus pistas. Así que hay una posibilidad no nula de que puedas recibir algunos eslabones de pista con bordes rotos como este. Sí, este borde es demasiado delgado. Debería haber hecho un riel más grueso a lo largo del lado para evitar que esto suceda tan fácilmente. Es lo que hay, vives y aprendes. Si tienes eslabones de pista rotos, lo siento, pero puedo garantizarte que no impedirá que tu vehículo conduzca. Así que desafortunadamente es así. Está bien, podrías odiar tu vida por un poco, lo siento, pero esta es una tarea muy repetitiva. Así que, pon tu podcast favorito y acomódate en una silla cómoda durante unas horas porque va a llevar un tiempo armar las pistas. Lo primero que quieres hacer es poner un poco de Loctite en la tuerca de bloqueo. Y sí, quieres usar Loctite además de la tuerca de bloqueo porque los pernos se saldrán de lo contrario, he encontrado. Y luego pones tus tuercas de bloqueo allí en las pequeñas ranuras en las pistas. Deberían deslizarse directamente, podrías necesitar empujarlas con una pequeña herramienta y luego juntas las dos piezas de la pista y pones algunos lubricantes en el perno y lo deslizas en el lateral. Ahora sí, mucho del lubricante podría simplemente acumularse en el agujero de plástico allí, pero quiero decir, ¿cómo más vas a meter lubricante allí? Es complicado hacerlo sin ponerlo en las roscas de los tornillos, lo cual no se debe hacer porque se soltarán y el Loctite no funcionará, así que sí, es difícil. Es difícil lubricar estas cosas, pero haz lo mejor que puedas. También me viste usar grasa de litio blanca para esto. No creo que la grasa de litio blanca sea la mejor opción, creo que es demasiado espesa. Y eso hace que sea un poco difícil de introducir y pasar por los agujeros. Más tarde terminé usando simplemente grasa de máquina o aceite de máquina. Sí, creo que el aceite va a ser una mejor opción que la grasa para esta aplicación. ¿Sabes? Como en el Mago de Oz, como el aceite del hombre de hojalata. Realmente no lo sé. Y luego vas a querer apretar cada tornillo para que la cabeza del tornillo sobresalga tal vez como medio milímetro más allá del borde de la tuerca de bloqueo. No aprietes demasiado, la pista debe quedar suelta y con holgura. El tornillo debería pasar por la tuerca sin ejercer presión axial. Manténlo suelto, pero asegúrate de que el tornillo esté pasando por toda la tuerca de bloqueo. Ok, haz esto una y otra vez hasta que tengas 52 piezas de pista en cada lado. Ahora, si te estás preguntando por qué tienes 4 piezas de un color diferente, es para que puedas lograr el efecto genial donde puedes ver las pistas rodando cuando conduces rápidamente y simplemente se ve ordenado. Muchas personas lo solicitaron, así que así es como deberías obtener un enlace de pista extra o 2 también. Esto es importante en el enlace que une las dos mitades de la pista después de que hayas terminado de armar toda la pista. Marca ese con un marcador y no uses Loctite en la tuerca. La razón es que si usas Loctite en la tuerca, va a ser realmente muy difícil desmontar eso, porque realmente no puedes agarrar esa tuerca con una cabeza de enchufe o alicates o algo así. Así que solo marca ese. No uses Loctite.
y revisa periódicamente para confirmar que tus tornillos no se salen de las tuercas. Si alguna vez necesitas desmontar la pista, hazlo ahí. No uses una de las conexiones con Loctite. Si alguna vez necesitas desmontar una de las conexiones con Loctite, usa tu soldador para calentar la tuerca con el Loctite dentro. Eso va a facilitar mucho las cosas. Esto también aplica si alguna vez necesitas sacar el tornillo de presión del engranaje de piñón o los tornillos M3x8 del motor o lo que sea. Para aflojar piezas aseguradas con Loctite, calienta el perno con un soldador antes de intentar retirarlo. Esto facilitará las cosas y reducirá la probabilidad de desgastar la cabeza del perno, lo cual podría ocurrir fácilmente. Además, los buenos destornilladores hexagonales reducen la probabilidad de desgastar la cabeza del perno. Si usas llaves Allen de mala calidad para esto, arruinarás tus pernos, odiarás tu vida y probablemente dañarás tus piezas. Así que ayuda mucho no tener buenas herramientas y también si usas Loctite y quieres sacar un perno, caliéntalo. Esta es la diferencia en una pista después de aproximadamente 100 horas de conducción. Puedes ver lo suelta que está en comparación con una pista completamente nueva. No es una gran diferencia, pero definitivamente se estira un poco. Este también se manejó sin lubricante entre las articulaciones. Creo que agregar grasa allí ayudará a que no se estire tanto, así que tengo el montaje del eje delantero en posición central. Esta es una pista completamente nueva, así se ve. Entonces es como tal vez un poco más flojo de lo óptimo, pero esto está bien. Así que esto te da una idea de cómo debería ser aproximadamente la tensión de la pista. Estos son 51 eslabones de pista con los agujeros de montaje en la posición más interna y está un poco demasiado apretado, pero si las pistas envejecen y se estiran un poco, entonces podrías bajar a esta configuración de 51 eslabones con la posición de agujero de montaje más interna y eso podría funcionar. O podrías quedarte con 52 e ir a la posición más alejada. De cualquier manera, cuando estas pistas están sobre nieve dura y crujiente, pueden ser resbaladizas. Por eso, diseñé pequeños agujeros en la parte inferior de las huellas de las pistas para ser utilizados como tacos. Solo necesitas una varilla de acero entre 2 y 2.2 milímetros. 2 milímetros, así que si usas 2 milímetros o menos, necesitarás pegarla con epoxi. Si sobredimensionas un poco las varillas de acero, deberías poder calentarlas y derretirlas en el plástico. Las varillas que ves aquí son un poco menos de 2 milímetros, así que necesitarían pegarse con epoxi, pero eso debería dar suficiente agarre en hielo o nieve crujiente. Así que para esta construcción voy a montar este cuerpo en la parte superior, pero para aquellos de ustedes que quieren construir el Snowcat sin nada montado en la parte superior para que pueda conducir boca abajo, daré mi opinión sobre ese tipo de configuración y cuál sería la mejor manera de configurarlo. Lamentablemente no lo haré en este video. Si configuro eso en el futuro, publicaré fotos e información adicional en el sitio web o en el Google Drive de Snowcat, donde están disponibles los archivos. Entonces, de todos modos, lo que estoy pensando es que lo mejor sería conseguir algunas de estas celdas de iones de litio. Estas son de 2170 de tamaño y básicamente solo tienes que construir tu propia batería y montarla en el Snowcat. No he pensado en cómo sería la mejor manera de configurar estas celdas. Tendrías que encontrar una forma de montarlas en la carcasa y probablemente querrías algo de espuma debajo. O probablemente también querrías mantenerlas suspendidas como en el medio del eje Z, para que si entra agua aquí, se mantengan alejadas del agua. Pero sí, si llenaras esto con un montón de estas celdas de 2170, podría conducir durante mucho tiempo. Incluso solo estas 6 celdas solas podrían conducir esto durante mucho tiempo, pero realmente podrías meter bastantes aquí, pero obviamente no vas a poder simplemente sacar la batería para cargarla, así que la batería tendrá que vivir dentro y si quieres cambiar las baterías demasiado mal, solo tienes que cargarla. Entonces, ¿cómo la cargas si las celdas están atrapadas allí? Bueno, lo que yo haría es usar un sistema de gestión de baterías, si no sabes. El sistema de gestión de batería es una placa de circuito que equilibra la batería, mantiene todas las celdas en orden, para que no tengas que usar uno de esos enchufes de equilibrio normales como este, cuando lo estás cargando. Simplemente conectas la energía a un cargador o a una fuente de alimentación y eso carga la batería y mantiene las celdas equilibradas. Entonces, lo que yo haría en lugar de enrutar cualquier cable fuera de la carcasa es que cortaría algunas placas de acero o puedes hacer como, no sé, placas impresas en 3D con pequeños trozos de acero en ellas, pero básicamente, sí, podrías hacer como una pequeña cabeza de perno sobresaliendo. Así que básicamente la idea que tengo es conectar 2 piezas de metal aquí y aquí
podrían seguir estando al ras con la bañera para que no rocen cosas cuando estás conduciendo, pero de todos modos esos dos estarían conectados a los terminales positivo y negativo de la batería y podrías usar un tipo de metal magnético para que pudieras construir algunos pequeños cables de carga magnéticos. Simplemente cuando quieras cargarlo, se magnetizaría en el positivo y el negativo, y luego eso se conectaría a tu fuente de alimentación o a tu cargador o lo que sea, y se cargaría directamente y seguiría estando sellado para que no entre nieve, y eso sería bastante genial. Así que, de todos modos, esos son solo mis pensamientos sobre cómo configuraría esto para una operación bidireccional donde puedes volcar y seguir conduciendo. Así que ahora voy a hablar de cuerpos opcionales como este. Este es el primer cuerpo que he diseñado para el Snowcat. Esperaba que más gente diseñara los suyos, pero hasta ahora nadie lo ha hecho. Tal vez una vez que la gente realmente tenga kits en sus manos, lo harán, pero de todos modos, la idea aquí es que este debería tener un montón de espacio para cámaras y controladores de vuelo y lo que sea, y muchas baterías o lo que quieras poner en él. Solo una gran bañera vieja, así que todos los diferentes diseños de cuerpo probablemente se montarán en la parte superior de la carcasa de una manera similar. Supongo que todos usarán estos mismos o bloques similares a estos. Estos son en realidad revisiones antiguas, estoy imprimiendo nuevas ahora. Pero básicamente estas cosas simplemente se atornillan en la parte superior de la bañera o la carcasa, utilizando estos tornillos de cabeza plana M3x16. Pasan por aquí y 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 aquí. Y van a estos dos agujeros justo allí, y estos dos agujeros justo allí, y estos dos agujeros justo allí, y estos dos agujeros allá arriba, en la parte delantera. Así que estos van así, y luego este va así. Obviamente esos conectores y cables pasan por aquí, o puedes enrutarlos por aquí o lo que sea. Va a haber un lugar para un ventilador de enfriamiento, aquí eventualmente con la próxima revisión, así que eso es algo opcional. Podrías querer eso si estás usando los motores de 600 kV. No sé realmente cuánto se calentarán los motores de 300 kV, pero supongo que no tanto. Así que simplemente soplaría aire hacia abajo y haría circular el aire por todo el aparato. Y luego hay otro óvalo recortado en este con la revisión más nueva. Así que el aire puede salir por aquí. No es totalmente necesario, pero es una opción. Y luego sí, simplemente cortas un agujero en el policarbonato con un Dremel. Y luego el cuerpo simplemente se atornilla en la parte superior. Tienes los insertos de estaca de calor en la parte superior de esas piezas. Y luego miramos dentro. Aquí verás que hay agujeros que van a las partes impresas en 3D debajo. Y estos se atornillarían con M3x10. Veamos estos chicos, M3x12, 10. Pero solo atraviesan la madera. Esto está hecho para madera contrachapada de 6 milímetros, 7 milímetros o 1/4 de pulgada. Ahora, corté todas estas partes de madera en mi enrutador control numérico. Por computadora solo estoy presumiendo aquí con mi patrón de panal. Ahora, si no tienes un enrutador control numérico por computadora, no es el fin del mundo. Definitivamente podrías cortar estos con una sierra de calar y simplemente perforar todos los agujeros a mano. Todos los archivos 3D para todas estas partes están en el Google Drive para el Snowcat, por lo que puedes abrirlos con tu programa Diseño Asistido por computadora y obtener todas las dimensiones y todo lo que necesitarías para marcar las líneas y los agujeros y luego cortarlo tú mismo. Así que estas son solo bisagras que están impresas en 3D. Solo tengo pedazos de filamento de 1.75 milímetros atravesados allí. Aún no los he recortado, pero puedes recortarlos, hacerlos lucir más bonitos. Sí, no voy a ofrecer instrucciones de construcción paso a paso para estos estantes o estos cuerpos, porque son bastante autoexplicativos. Básicamente hay más insertos de estaca de calor en la parte inferior, de aquí también, y luego hay, de hecho, usé el control numérico por computadora para contrahacer un poco estos agujeros, pero puedes usar cabezas planas si quieres, así que eso se atornilla a la madera, estas partes. Se ajustan juntas, así hay algunas pequeñas conexiones aquí para sostener dos partes del cuerpo juntas en la parte superior, así que imprimí esta puerta aquí con ventanas de pla. No había recortes porque esta habría sido una gran parte sobresaliente que no era imprimible sin 1 tonelada de material de soporte, así que luego simplemente usé mi Dremel para cortar las partes de la ventana y luego corté una hoja de acrílico transparente en el Stepcraft
y la pegué en su lugar para la ventana delantera, y para las ventanas laterales simplemente la pegué en su lugar con silicona. Después tengo estos pequeños pomos de cierre al frente que giran hacia arriba y sostienen la puerta delantera. Ah, si se te acaban los autoperforantes de 3x16 me. Tornillos, simplemente ve a eBay y busca algo como tornillo formador de rosca autoperforante con cabeza de casquillo M3. He estado usando estos durante mucho tiempo. Son tornillos formadores de rosca con cabeza de casquillo M2.5 y son geniales. Puedes conseguirlos en todos los tamaños diferentes, pero los uso para cosas como esta y esta y esta, y casi todo está unido con esos. Tengo alojamientos en la parte delantera, aquí para futuros posibles arados de nieve y accesorios de soplador de nieve, o cualquier otra cosa que quieras montar allí. Tengo estos pequeños bloques de sujeción de batería que irán así, para que puedas poner una batería aquí y poner una correa de velcro por encima. Habrá más de estos que van en el otro lado, y luego construí esto para que se ajuste a estas grandes baterías de 10 amperios por hora, por lo que puedes poner eso dentro de allí. Todos estos archivos están disponibles en Google Drive, por cierto, pero estas baterías, vaya, regresa. Así que hice esos pequeños bloques de bandeja de batería. La batería puede entrar así y luego estos bloques irán así, y puedes sujetarlo, podrías hacer uno en la parte delantera. También este es uno de los casos en los que sería bueno tener un destornillador de bola, pero sí, lo siento, esos tornillos de allí son algo así. Bloqueado por esto, y no me importa lo suficiente como para cambiarlo, son accesibles, es solo un ángulo un poco extraño y necesitas un destornillador de cabeza de bola. Así que idealmente estos estarían pegados aquí. Si pones un ventilador sobre este agujero, entonces no podrás colocar una batería aquí, pero aún podrías poner una en la parte delantera, o simplemente puedes montar tus baterías al costado, así, lo que sea, o así, y hacer lo que quieras. Podría ser mejor no cargar la cosa con un montón de peso, porque los motores de 600 kW están realmente optimizados para simplemente ir rápido y se van a calentar mucho si están cargados. Así que sí, tal vez si vas a construir este gran cuerpo, yo iría con los motores de 300 kW. Podrías usarlo con los motores de 600 kW si pones un ventilador allí y lo mantienes ligero. Pero sí, esa es más o menos la idea básica del primer cuerpo que he hecho hasta ahora, y estoy realmente ansioso por poner algo de equipo allí, algunos electrónicos, equipo FPV y cosas así, y salir a hacer algo de exploración en el bosque. Va a ser increíble. Así que eso concluye el video de construcción del kit de Snowcat. Sí, gracias por comprar un kit si lo hiciste. Tal vez más tarde haré un tutorial de instalación de R de Rover si la gente está interesada en poner pilotos automáticos en sus Snowcats. Así que déjame saber si estás interesado en eso. Espero que disfrutes manejándolo. Eso es todo por ahora. Gracias por ver. Adiós.